Bueno, pues saludo esta mañana de lunes 1 de abril, regresando de vacaciones, Denise Dresser. Denise, como siempre, bienvenida. Hola, buenos días. Bienvenida. Sergio Aguayo, buenos días. Buenos días, Carmen. En la línea, el doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, ¿nos escuchas? Buenos días. Desde luego que los escucho. Muy buen día, Carmen. Bienvenidos los tres de regreso después de estos días de vacaciones. Bueno, con muchos temas, desde lo que pasa con las Coreas, y vamos a ver qué grado de tensión es el que se va desarrollando en las próximas horas. Pues creo que no es cualquier cosa lo que finalmente se está viendo. No es la primera vez que hay este tipo de menciones o de amenazas de algún tipo de conflagración que, bueno, se antojaría terrible, pero bueno, está ese tema. Hay cosas en México también importantes. Está la acción colectiva de Profeco contra Teléfonos de México, que es un asunto interesante también, esta atribución legal que tiene de un tiempo para acá la Profeco para actuar a nombre de la colectividad, con acciones específicas como esta. Y está lo que decía Sergio hace un momento, antes de que entrábamos al aire en la conversación, esta encuesta que publica Reforma hoy. Si les parece, ¿por qué no iniciamos, Sergio, con tu observación de una encuesta que Reforma publica hoy sobre Enrique Peña Nieto, las valoraciones que se hacen del presidente Peña Nieto en esta cosa diferenciada que hace Reforma de entrevistar o encuestar a líderes de opinión o a líderes en sectores diversos de la sociedad, y lo que sería la calificación en un amplio espacio de la sociedad, y que nos da como resultado? ¿Qué, Sergio? ¿Qué viste ahí? Mira, es algo extraño, novedoso, porque curiosamente solo el 50% de la ciudadanía está aprobando la forma como Enrique Peña Nieto hace su trabajo como presidente. En términos comparativos es más bajo de lo habitual, que andaba alrededor de los 60 puntos. Pero lo más llamativo es que Enrique Peña Nieto obtiene una aprobación sin precedentes entre los líderes. El 78% de los entrevistados están aprobando lo hecho por Enrique Peña Nieto, lo cual nos habla de esa disparidad normal entre líderes que en principio están mejor informados, o estamos mejor informados de lo que sucede en el país, y por tanto habría una mayor capacidad de juicio. Pero pues pareciera, una primera lectura es que para la ciudadanía no se está reflejando en el día a día esa gestión de Enrique Peña Nieto. Es decir, los líderes de opinión lo que están, o los líderes, no de opinión, los líderes están valorando el futuro. Están suponiendo que con las reformas, la educativa, la de telecomunicaciones y muy poco más, que es lo que se ha hecho de las 36 reformas que deberían ya ir avanzadas en el Pacto por México, solo van 3, de hecho, avanzadas. Bueno, se está valorando las implicaciones que eso va a tener, no lo que está pasando. Y me parece que en esa disparidad entre el futuro, lo que se anticipa para el futuro de la gestión del Peña Nieto y el día a día, estaría la explicación de esta diferencia muy peculiar. ¿Qué te dice, Denise, a ti la encuesta de esta mañana? Mira, creo que los líderes le están dando un grado más alto de aprobación a Peña Nieto por lo que se viene, por lo que se anticipa, por las reformas anunciadas y también por las que han ocurrido. Ha sido un sexenio, bueno, 3 meses, 4 meses, ¿no? 4 meses. 3 meses y medio. 3 meses y medio de intensa actividad. Una reforma a la ley laboral, una reforma a las telecomunicaciones, la aprehensión del Bester Gordillo. Se han tomado acciones importantes desde el poder, el Pacto por México, y da la impresión de que el país se mueve. No sabemos si necesariamente en la dirección correcta o a la velocidad necesaria, y no sabemos en qué van a aterrizar muchas de estas reformas. Por ejemplo, la aprehensión del Bester Gordillo fue un acto mediático de gran envergadura, pero aún no hemos visto si el combate a la corrupción va a ser una medida consistente
realmente y si se va a aplicar el rasero equitativo y de la misma manera para muchos otros líderes sindicales que también son un bastión corporativo del priismo. Entonces creo que los líderes le están dando la aprobación por lo que ven y por lo que anticipan, pero no se aterriza en el día a día como sugiere Sergio. Yo daría una hipótesis, porque los electores mexicanos, los votantes mexicanos son como la opinión pública en el resto del mundo, tienden a medir la aprobación a sus gobernantes en función de sus bolsillos, y no hemos visto aún un cambio importante en términos de el nivel de crecimiento o de dinamismo de la economía mexicana. Si se aprueba el reformismo de Peña Nieto es porque se busca que va a tener un impacto decisivo sobre el nivel de crecimiento y eventualmente sobre el bolsillo de los consumidores mexicanos. Eso se esperaría de una reforma en telecomunicaciones, no solo romper el duopolio, sino volver más competitivo a un sector, sobre todo en el ámbito de la telefonía celular, por ejemplo, y lo cual se debería traducir en una reducción a las tarifas. Solo entonces veríamos unos índices de aprobación más altos hacia Peña Nieto, que no estamos viendo ahora por la dificultad de traducir esas reformas amplias, abstractas, muchas todavía a nivel del tintero, en términos de la calidad de vida y la calidad del consumo de los ciudadanos mexicanos. 4 meses. No 3 meses y medio, como dijimos, porque es 1 de abril, entonces llevamos 4 meses de gobierno, efectivamente los de Peña Nieto, para dar el dato preciso, como dijimos, 3 meses y medio. Lorenzo Meyer, ¿qué te dice a ti la encuesta de Reforma esta mañana? Varias cosas, Carmen. Primero, el contraste entre Fox, en donde la encuesta de febrero del 2001 le daba el 70% de aprobación. Creo que, bueno. Hace tiempo no se podían tener encuestas, por ejemplo, en el siglo XIX o principios del XX. Sin embargo, es una cifra interesantísima. Es el momento en que México tenía esperanzas. Ahí, dice Sergio, los líderes de opinión piensan en el futuro y el ciudadano más o menos en el presente. En Fox es obvio que el ciudadano también pensaba en el futuro, por eso le da ese 70%, que era el momento en que se abrían muchas esperanzas y posibilidades para México, porque entrábamos en la democracia política, por fin. En cambio ahora, con Peña Nieto, que tuvo a la televisión de su lado, tiene una figura que es, se le ve como joven, apuesto, etcétera, todas las cosas positivas, y sin embargo, en esta entrada, en esta primera etapa, en la luna de miel, para usar ese término ridículo pero muy común, apenas si llegó con el 50%. A mí lo que me llama la atención, pues, es el contraste entre ese México que tuvo esperanzas y el que vuelve más o menos a la normalidad. Luego está el tema de la opinión, de los líderes de opinión, porque aquí Reforma sí dice tal cual, líderes de opinión. Quién sabe cómo los eligieron, pero en fin, es un México que también se ve. No es tanto aquí lo que me importe la opinión más positiva de Peña Nieto de ellos que de los ciudadanos, sino la distancia que hay entre los líderes y los ciudadanos. Da la impresión, es una hipótesis, Carmen, pero cuando hacemos referencia a la distancia que hay entre el gobierno y los ciudadanos, que la clase política vive en una atmósfera distinta a la del ciudadano y que hay un cierto golfo entre ellos, pues también se puede incluir a este tipo de liderazgo, que en general están muy cercanos al gobierno. La mayoría de los líderes de opinión en todos los sexenios, al iniciar el sexenio, se identifican con quien tiene el poder, y al final
algunos han decidido apartarse y irse por su propio camino, pero en el principio en general hay una similitud entre gobierno y líderes de opinión, cualquiera que sea la definición que se le dé a lo de líderes de opinión. Pero también entonces el mismo golfo que existe entre el ciudadano común y corriente y el gobierno existe entre los líderes y el ciudadano. Los líderes están siempre más cercanos a las esferas de poder que al ciudadano común y corriente, y es casi inevitable sus formas de vida, lo frecuente que visitan los líderes a los que sí tienen el poder, y es muy fácil identificarse más con ellos que con esa mayoría real, pero muy abstracta, porque quien está en el papel de líder de opinión vive un poco más a semejanza de quien tiene el poder que a semejanza del ciudadano común y corriente. Entonces, yo también exploraría que estas cifras nos dicen algo, no tanto sobre Peña Nieto, o bueno, además de lo que nos dicen sobre Peña Nieto, nos dicen sobre las élites mexicanas, y los líderes de opinión pues son élite, y tampoco están muy similares sus opiniones a la del ciudadano común y corriente. Puede ser, como dice Sergio, que se deba a que tienen mayor información, pero también puede ser a que en sus formas de vida están más cerca de quien tiene el poder que de quien no lo tiene. Bueno, pues ahí están análisis y observaciones acerca de lo que esta encuesta que esta mañana publica Reforma nos arroja. Me quedo pensando, Denise, Sergio, Lorenzo, también sobre lo que sucede en otros espacios del ámbito político mexicano. Aquí hay una valoración de líderes y de población en general que ofrece Reforma el día de hoy, pero también hay declaraciones del fin de semana que nos habla de lo que sucede, por ejemplo, en el PAN. Gustavo Madero pidiéndole a sus senadores, a los senadores del PAN, que no sean detractores del Pacto por México, que no le hagan el juego a los poderes fácticos en una batalla interna, y supongo también que habrá valoraciones de la sociedad y de los líderes de la sociedad respecto a la izquierda, respecto al PAN, en contraste con lo que está pasando con Peña Nieto. En esta, digamos, evaluación general de los primeros 4 meses de gobierno está en efecto la ley educativa, la ley de telecomunicaciones que va en curso, la ley de energía que se anticipa como la próxima, la ley de amparo que se promulga el día de hoy, y todo este conjunto de cosas en las que han estado involucrados la presidencia y partidos políticos, pero la distribución de, llamémosle, medallas o méritos políticos en estas etapas iniciales no está siendo pareja, ¿no te parece, Denise? Precisamente por eso es que Gustavo Madero se queja, porque ve que hay un gran descontento dentro del panismo por haberse sumado a un pacto por México, del cual el único que está recibiendo los aplausos es el gobierno de Enrique Peña Nieto, el que se está colgando todas las medallas de reformista, de visionario, de modernizador, de audaz, etcétera, es Peña Nieto. No vemos en esa evaluación una valoración positiva por parte de la sociedad hacia Acción Nacional. Están absolutamente anulados como fuerza política alternativa, como contrapeso, como opción, como oposición constructiva que podría proveer una visión distinta a la del gobierno. Me parece que el pacto por México se ha convertido en una especie de camisa de fuerza para Acción Nacional, en la que por un lado se les obliga a cooperar y por otro lado no reciben los beneficios políticos de esa cooperación. Pues esa es una de las grandes preguntas en este momento. ¿Cuál debe ser el papel de las oposiciones, Sergio Aguayo? Sí, me llama la atención esta queja de Gustavo Madero, porque apunta a uno de los rasgos más importantes de nuestra cultura política, el apego al presidencialismo. Seguimos siendo un país profundamente presidencialista, y lo que ahora nos dice Madero
pues debería reflexionar también la forma como los dos presidentes panistas contribuyeron a la no creación de una cultura democrática más sofisticada en las grandes capas de la población. Porque si uno revisa a lo largo de las décadas las encuestas de opinión, sigue siendo una minoría la interesada en los asuntos públicos, no aumenta con la llegada de la alternancia. Es decir, ni el PAN ni el PRD se pusieron a contribuir a hacer más sofisticada esta cultura política para disminuir el peso que se le da al presidencialismo. Por tanto, en este momento, en este año, pues es natural que los logros relativos, pero logros al fin y al cabo, traídos por el Pacto por México, se le endosen casi en un 100% al presidente de la República, que por otro lado pues ha sido bastante astuto en el manejo de los medios de comunicación, de su imagen, de la manera como se ha presentado, mientras que el PAN y el PRD se han diluido por motivos propios, vamos, no imputables solamente a la cultura política. En consecuencia, a mí me gustaría escuchar una crítica más elaborada al interior del PAN y del PRD, para que, si se quejan del presidencialismo, hagan un esfuerzo en sus espacios, en los espacios donde gobiernan, para construir una cultura política menos presidencialista, porque lo otro es bastante quejumbroso y no mueve a ninguna simpatía. Pues ellos mismos se lo buscaron, puesto en otras palabras. ¿Qué dices, Lorenzo, de todo esto? un par de cosas. Por un lado, no puedo dejar de sentir cierta simpatía por Madero, porque quizá es algo que me nace, la simpatía por los perdedores, y vaya que sí es perdedor ese partido y esos personajes, son perdedores en grande, pero da hasta cierta ternura oírlo hablar de que si no hacen por lo menos sus gentes un esfuerzo por entender el significado del Pacto por México, en realidad le están haciendo el juego a los poderes fácticos. Que lo diga eso el PAN, que les hizo el juego durante 12 años, que pudo haber actuado en contra de los poderes fácticos, sobre todo al principio, porque tenía la legitimidad para hacerlo. Vuelvo a mi punto inicial de que Fox tuvo ese apoyo fantástico en el arranque. Bueno, que el PAN nos diga ahora que si no se apoya al Pacto por México se le hace el juego a los poderes fácticos, mejor que use otro argumento, que lo usen otros, pero no el PAN, que de manera sistemática le hizo el juego a los poderes fácticos durante 12 años. Bueno, eso por un lado. Por el otro, supongamos que el PAN y el PRD no hubieran apoyado el Pacto por México. Al PRI, que no tiene mayoría, la mayoría necesaria en el Congreso para por sí mismo hacer las modificaciones que se propone, lo hubieran puesto en un aprieto serio. Pero quizá estos dos partidos, que en realidad no son una oposición de fondo, hubieran estado en un aprieto igualmente, incluso peor, porque pues, ¿qué hubiera sido el PAN ya derrotado, sin poder y todavía ajeno a las formulaciones de leyes, de propuestas, que aunque está más bien, digamos, como en el cabuz del tren, de todas maneras va en el tren? Si se hubiera desenganchado como oposición, estaría, después de 12 años en el poder, ¿qué podría haber hecho? El PRD podría haber hecho más. Y aquí entonces pongo la vista en la otra opción, y que es Andrés Manuel López Obrador. Él, a diferencia del PAN y del PRD, decidió un juego que quién sabe cómo salga, pero es un juego distinto. Él sí quiere ser oposición, y es esa oposición la que se necesita, sobre todo teniendo en cuenta que quien llega al poder ahora es el PRI que
en sus orígenes y durante todo el tiempo que ejerció antes el poder, lo hizo de manera antidemocrática. No se le puede dar al PRI la confianza que podría tener otro tipo de partidos, porque tiene una biografía, y esa biografía, salvo si queremos correr el peligro, no debemos de desconocerla. Así que la única opción por ahora, que no sé cómo vaya a funcionar, pero que decidió irse por un camino que creo que es para México el necesario, el de tener una oposición real, pues es Andrés Manuel y Morena. ¿Cómo saldrá? Vamos a verlo. Bueno, pregunta abierta. ¿Algo que decir, Sergio? Pues, habría tanto que decir. Dinos Pero, algo. mira, me parece que lo que estamos viendo es los saldos tan desiguales de la alternancia en la presidencia. Hace 12 años, recuerda Lorenzo, la aprobación tan alta que tenía Fox, era si uno relee los textos de aquel primer semestre, es notable el entusiasmo que había, la creencia de que finalmente iban a venir unas reformas que iban no a reponer de cabeza todo el sistema, porque había claridad de que no era una revolución, sino una reforma, pero sí estábamos confiados en que al menos la cultura autoritaria va a recibir una sacudida monumental. Y lo más trágico de estos 12 años, y por eso no me inspira ninguna lástima ni Gustavo Madero ni los líderes del PRD, es que ahora se quejen de lo que ellos mismos contribuyeron a fortalecer al incorporarlo a sus propias prácticas. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo, respetando su integridad y su honestidad, me parece que tampoco se le puede reconocer un compromiso por desmontar esa cultura presidencialista. Es un tema, nos sacaría de este asunto, pero creo que valdría la pena que en algunos momentos juzgáramos a los liderazgos políticos por su posicionamiento frente al presidencialismo como forma de gobierno. Recordaba yo una frase de un prominente líder panista, Germán Martínez, de hace unas semanas, justo después de la aprehensión del Bester Gordillo, donde decía que le daba envidia de la buena. Y para quienes hemos estado en la lucha democrática durante tanto tiempo, fue como una bofetada esa frase, porque resulta ser que el partido que llegó al poder con la promesa de desmantelar precisamente ese andamiaje de privilegios, esa república mafiosa, fue Acción Nacional. Y sin embargo nunca vimos un empoderamiento tan brutal de esos poderes fácticos que en las dos presidencias de Acción Nacional. El fortalecimiento del Bester Gordillo, de Televisa, de Carlos Slim, de Carlos Romero de Champs, esas criaturas del Estado fueron alimentadas, apapachadas, encumbradas aún más, de ser posible, en los dos sexenios del panismo. Entonces, que Gustavo Madero ahora diga que la única manera de confrontar a esos poderes fácticos es a través del pacto, un pacto convocado por el priismo, un pacto orquestado por Enrique Peña Nieto, un pacto del cual ellos son comparsa, mas no artífices intelectuales. Me parece que hay ahí una contradicción de fondo y una incongruencia intelectual insostenible. Pues ahí están los dilemas, la encrucijada para las oposiciones en México en tiempos del regreso del PRI a los pinos en estos 4 primeros meses con las encuestas de esta